continuación, vamos a exponerles la estructura del fenómeno sucesorio. Para entender el fenómeno sucesorio es necesario desglosarlo. Para ello vamos a comenzar con los elementos personales. El primero es el causante, también conocido como cucus, y es la persona que por muerte da origen al proceso mortis causa, y en consecuencia se debe buscar a un nuevo título de las relaciones jurídicas. Esto está regulado en el artículo 934 del Código Civil. También tenemos al heredero y al legatario. El heredero es el adquiriente a título universal de todos los bienes o una parte alícuota del cujus. El legatario es quien sucede a título particular, recibe bienes y derechos determinados y no está sujeto al pago de las deudas del causante. Ahora que comprendemos los sujetos o el elemento personal del fenómeno sucesorio, pasamos con la herencia, que comprende la parte material del derecho sucesorio, es decir, todos los bienes, derechos y obligaciones que se adquieren a partir de la muerte del causante. Puede ser sucesión de universalidad total o parcial, es decir, que es proporcional. El Código Civil en el artículo 919 establece que la asignación a título universal se llama herencia. El título será universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. Capacidad e incapacidad para suceder. Capacidad para suceder. La capacidad para suceder se da al momento de la muerte del causante, no antes, pues en ese momento los derechos se adquieren. Si se trata de recibir por herencia o suceder, los mayores, menores e incapaces pueden hacerlo, pues la ley les reconoce el derecho y no necesitan mediación de sus representantes. Ley que rige la capacidad para suceder. El artículo 1 del Código Civil indica que la capacidad para suceder inicia con el nacimiento y termina con la muerte. La capacidad de ejercicio se encuentra en el artículo 8, especificando que es general para todas las personas naturales y para el ejercicio de los derechos civiles. Está vinculada a la mayoría de edad. Esto no concuerda con la capacidad para suceder, ya que, como lo mencionan los tratadistas, es para toda persona. Situaciones especiales. En el caso de los naciturus, se les conceden derechos sucesorios siempre que llegue a nacer en condiciones de viabilidad. Esto se exige como condición hasta el momento de su nacimiento. De modo expreso se prevé la posibilidad de aceptación del naciturus. Incapacidad sucesoria. La incapacidad para suceder es la figura que se da cuando cierta persona encaja dentro de alguna de las circunstancias de la ley y por lo tanto se ve impedida para suceder. Entre las circunstancias que la ley regula se encuentra la indignidad, la cual es una sanción o impedimento civil para poder suceder a una persona y caso específico, por haber realizado actos inmorales o ilegales en su contra. Sin embargo, esta circunstancia puede desaparecer mediante el perdón del causante, dándose así lo que se conoce como la rehabilitación del indigno y permitiéndolo suceder. La ley también establece la incapacidad para suceder por testamento, y esto hace referencia a las personas que no pueden suceder a un causante en base a la relación laboral que tenía con este. La indignidad se encuentra en el artículo 924 del Código Civil, la rehabilitación del indigno se encuentra en el artículo 925 del Código Civil, y la incapacidad para suceder por testamento se encuentra regulada en el artículo 926 del Código Civil. La dinámica del proceso sucesorio. La dinámica del proceso sucesorio empieza con la apertura de la sucesión, que es la primera fase, que se inicia con la muerte del causante. Ahora bien, con el momento y el lugar. El momento es importante determinarlo, ya que de esta manera se sabrá quiénes son los sucesores. El lugar definirá la competencia del juez que conocerá del proceso sucesorio. También tenemos la herencia adyacente y la herencia en administración. La herencia adyacente es el periodo de tiempo que comprende entre la apertura de la herencia hasta cuando los sucesores tomen posesión de la misma. Es cuando la herencia carece de un titular efectivo. Y la herencia en administración se podrá decir que se encuentra en administración cuando es conservada de forma provisional hasta la repartición de la misma. Ahora con la vocación. La vocación es el llamamiento habitual que se hace a todos los que se quedan con derecho a la herencia. Esta podrá ser directa, indirecta, que podrá comprender las instituciones testamentarias y el derecho de representación, y la vocación solidaria con el derecho de acrecer. Delación hereditaria. Se entiende que da nacimiento a la apertura de la sucesión mediante el ofrecimiento concreto de la herencia de aceptar o repudiar la herencia, y concluye con la aceptación debido a que el sujeto tendrá la calidad de heredero y va a disponer del patrimonio del causante. Este se encuentra regulado en el artículo 452 del Código Procesal Civil y Mercantil.
La clasificación del proceso sucesorio se divide en sucesión testamentaria. Se entiende que es cuando una persona manifiesta como declaración de última voluntad plasmada en el testamento a quien le va a transmitir sus bienes, derechos y obligaciones que conforman su patrimonio cuando éste muera. La sucesión intestada. Se entiende que a falta de testamento se aplica de carácter supletorio lo que establece la ley. Así tener un nuevo titular que disponga de los bienes, derechos y obligaciones que son parte del causante. Y por último, la sucesión mixta. Se logra definir la sucesión mixta por la composición de la sucesión testamentaria, que son los bienes asignados en el testamento y otros bienes que no fueran plasmados en el testamento. Entonces corresponde asignarlos por ley. Gracias.